Hola, buenas tardes, profesor. Bueno, nosotros con Víctor y Benjamín escogimos el tema principales escuelas del pensamiento económico. Bueno, ya. Entonces acá nos dice, origen de la economía. El estudio de la economía se remota en las antiguas civilizaciones. Grecia, Imperio Romano, Mesopotamia y Antiguo Egipto. Las civilizaciones árabes, persas y China. La mayor influencia de esta viene de los griegos, los cuales utilizaron la palabra economía por primera vez, o economía, el nacimiento de la economía como ciencia. Los estudios se remontan desde los jesuitas en la escuela de Salamanca. Se dice que ellos establecieron las primeras teorías económicas modernas, defendiendo los beneficios de la propiedad privada a las actividades económicas. Por esas contribuciones han sido calificados en numerosas ocasiones como fundadores de la ciencia económica, a pesar de que la mayoría de sus contribuciones estuvieron desaparecidas en el siglo XX. ¿Qué es la economía para nosotros o desde esa época que se remonta? La economía es un estudio del género humano en las ocupaciones ordinarias de la vida y examina aquella parte de la acción individual y social que puede tener más estrecha relación con la obtención de las materias o materiales para el bienestar. Esto lo cito de Alfred Marshall desde el año 1842 hasta el 1900. Bueno, acá en la PPT o en la cápsula quisimos realizar un diagrama de flujo, que es lo que hemos visto en clases y lo que también amerita que pueda pasar hoy día. O es la forma en que circula la economía, ya sea tanto en familias como en empresas. Aquí en el diagrama de flujo podemos ver los ingresos. Los ingresos en el mercado de bienes y servicios, los ingresos en el mercado de factores de producción. Y tanto como las empresas y las familias tienen gastos e ingresos. Pero acá en la familia, perdón, en la empresa podemos ver el diagrama de flujo, que acá arriba de la flechita verde nos indica los ingresos, abajo de la flecha roja, bienes y servicios vendidos. Abajo nos indica los factores de producción, que son los salarios, rentas y beneficios. El mercado de factores y producción. También en los gastos se vienen los bienes y servicios comprados. Trabajo, tierra y capital, que es lo que hemos visto en clase. Para hablarlo a grandes rasgos, es lo que vivimos actualmente en la economía, es de lo que se remonta de los años antiguos. Siempre se ha visto que tanto como en la empresa como en la familia, el flujo de la economía circula de tal manera donde nosotros pagamos por obtener servicios a estas empresas y estas empresas nos proporcionan los servicios. Como en las empresas también se pagan por obtener otro tipo de servicio, más de lo que ya la gente trabaja en estas empresas por prestarlo, en la familia también se ve a menudo. Entonces esto va generando este diagrama circular. Bueno, yo les voy a exponer sobre las escuelas económicas, la línea de tiempo de la escuela económica, lo que me parecieron más importante. Bueno, está la escuela de Salamanca, la escuela mercantilista, la fisiocracia, economía clásica, economía neoclásica, marxismo, escuela austriaca, keynesianismo, escuela de Chicago, neoliberalismo. Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca fue una escuela de pensamiento económico en diversas áreas que tuvo lugar en el Renacimiento del siglo XVI. Origen de la teoría cuantitativa del dinero. Todo esto se originó en el siglo XVI, a raíz de hoy que se conoce como la revolución de los precios, como consecuencia de la llegada masiva de materiales preciosos, sobre todo oro y plata, desde América. Los europeos pensaban que se harían ricos, pero no fue así. Sin embargo, lo que ocurrió fue que los precios de los bienes aumentaron. Los precios se multiplicaron por 6 desde 1500 a 1650. Perdón. Bueno, la teoría cuantitativa del dinero en sí es una teoría económica que pretende explicar las causas de la inflación, es decir, las variaciones de los precios y del valor del dinero en un país.
Le vamos a hablar sobre tres autores que me parecieron muy importantes en la Escuela de Salamanca. Primero, Martín de Aspilcueta, de la Escuela de Salamanca, fue el primer economista en asociar el aumento de los precios al incremento de metales preciosos en la economía. Aspilcueta dedujo que cuando los metales provenientes de América comenzaron a intercambiarse por bienes en Europa, el valor de esos metales cayó. Francisco de Vitoria, fue uno de los precursores de la economía clásica. Destacaron su idea de derecho internacional y economía moral como el afán de lucro. Sentó la base de la Escuela de Salamanca. Este personaje trató aspectos morales de la economía, creía en la libertad de circulación de personas, bienes e ideas. Era la base del orden natural. Él consideraba que las actuaciones de los comerciantes no podían ser merecedores de reprobamiento eclesiástico. Al contrario, consideraba que ejercían una importante función de la que beneficiaba el conjunto de la sociedad. También se declaró firme partidario de la libertad económica y también defendió la propiedad privada. Tomás de Mercado fue un firme partidario del libre comercio, criticó la usura y los monopolios. Una de sus intenciones era establecer una guía moral para que los comerciantes estableciesen precios justos a sus productos. Escuela mercantilista. La escuela mercantilista fue una escuela de pensamiento económico que surge y se desarrolla entre el siglo XVI y siglo XVIII. Idea de la escuela mercantilista. La riqueza de una acumulación depende de su capacidad para acumular minerales preciosos como oro y plata. Para obtener dicho metal, la mejor forma es la utilización del comercio exterior. El comercio exterior, para generar riqueza, siempre debía dejar un saldo positivo en el país, es decir, se vende más en el exterior de lo que se compra. Principio de la escuela mercantilista. La acumulación de riqueza es esencial para el desarrollo económico de un país. A mayor acumulación de la riqueza, a mayor prosperidad y poder político. Fisiocracia. La fisiocracia, como se domina esta corriente, fue una escuela de pensamiento económica fundada en el siglo XVIII. La fisiocracia, los fisiócratas de la escuela de fisiocracia están en contra del mercantilismo y su fuerte apuesta por la intervención del Estado en la economía. Apoyaban una corriente más libre, no apoyaban la intervención del Estado en la economía. Bueno, las ideas fundamentales de la escuela fisiócrata se basaban en la ley natural, aunque luego desarrolla otras para el cumplimiento íntegro de la ideología fisiócrata, la cual defendía esa innecesaria intervención del Estado por la autorregulación y el buen funcionamiento de un mercado sin necesidad de que lo intervenga. También creía en la productividad exclusiva de la agricultura. Principio de la fisiocracia. La propiedad privada. Ellos creían en la propiedad privada. Para los fisiócratas, la propiedad privada era un derecho fundamental, pues aspiraban a la garantía total del derecho a que el hombre pudiese poseer lo obtenido con su propio trabajo. Economía clásica. La economía clásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea de que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que ésta produce progreso y prosperidad. Principios básicos de la economía clásica. El libre mercado dará como resultado una asignación óptima a los recursos. El gobierno no debe intervenir en el funcionamiento del mercado. De hacerlo solo generará ineficiencia y obstaculizará alcanzar el equilibrio del mercado. Los precios se ajustan de manera natural al alza o a la baja, incluyendo los salarios, para que los mercados logren su equilibrio. La producción total se está determinada por el pleno empleo de los recursos. De esta forma, la oferta está dada y los cambios en la demanda solo generan cambios de precio. La política monetaria es ineficaz. La política fiscal es ineficaz. El valor de un bien está determinado por la cantidad de trabajo que se utiliza al producirlo. Economía neoclásica. La economía neoclásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea de que el valor de los bienes es una función de utilidad o satisfacción que le asignan los consumidores. Postulado básico del neoclasismo.
Ambos productores y consumidores son racionales. Las personas buscan maximizar su utilidad o satisfacción cuando consumen bienes o servicios. Personas y empresas actúan de manera independiente basándose en la información completa y relevante. Marxismo. El marxismo es el conjunto de doctrinas derivadas de la obra de Karl Marx, filósofo y periodista alemán, y de su compañero Friedrich Engels, que le ayudó en muchos de los avances de su teoría. Ideas principales del marxismo. La teoría de la economía marxista mantiene que el capitalismo se destruirá él mismo, se autodestruirá. Marx propone que el empleo de las instituciones, Marx propone el empleo de las instituciones del Estado, como por ejemplo el uso de los impuestos para financiar la compra y la distribución de los medios de producción de los trabajadores, que al paso del tiempo formará un mercado de competencia perfecta. Escuela austríaca. La escuela austríaca es una escuela de pensamiento económico basado principalmente en el individualismo metodológico y el subjetivismo. La recomendación política económica suele ser antiintervencionismo y suele promover el liberalismo económico. Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago es una escuela de pensamiento económico cuyos orígenes se encuentran en el Departamento de Economía y en la Escuela de Negocios en la Universidad de Chicago a mediados del siglo XX. Principales ideas de la Escuela de Chicago: teoría del consumo, teoría de las expectativas racionales y teoría del capital humano. Neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico y político que surge en el siglo XX. Se basa en la defensa de un sistema capitalista. Dicha corriente trata de resurgir la idea del liberalismo clásico. Características del neoliberalismo: propiedad privada, papel de Estado, libre mercado, desregulación, impuestos. Visión económica de la antigua a la actual. Mi visión en la actualidad económica de Chile es que Chile posiblemente pueda llegar a una mayor alza de inflación debido al retiro del 10%, ya que es posible que esté corriendo un flujo mayor de dinero circulante. Esto es debido a que mayor dinero circulante y menor stock para satisfacer las necesidades de la gente haya una subida de precio. Esto es lo que pasó en España cuando del Nuevo Mundo llegaban muchas cantidades de metales preciosos, y esto hizo que el valor de los metales bajara y que el precio de los otros bienes que eran más escasos subieran, produciendo una inflación en España del siglo XVI. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias.